Esta es una producción de Grupo Fórmula. Vamos a enlazarnos ahora con el doctor Lorenzo Meyer, pues con la, por supuesto, idea de que nos ayude a entender este proceso histórico, ¿no? Lo que ocurría hace 200 años con la promulgación de este plan y, por supuesto, todo lo que significa la ceremonia del día de hoy. Doctor Meyer, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Oye, hoy es un día muy significativo, empezando porque es tu cumpleaños, mi querido Lorenzo, muchas felicidades. Sí, yo creo que Iturbide y Guerrero sabían que unos años más tarde sería mi cumpleaños. Por eso bueno, te ponen Iturbide, Guerrero y todas las mañanitas, Lorenzo. Pues sí, se les agradece. Oye, dime una cosa, empecemos por el plan de Iguala, porque bueno, a lo largo de este año vamos a tener pues una reflexión importante sobre lo que significan estos 200 años. El plan de Iguala, Lorenzo, marca el arranque, digamos, de un pacto de, digamos, nacional, un proyecto nacional dotado de viabilidad política. Bueno, de viabilidad política, ahí sí está una gran interrogación. El pacto y lo que ocurre en 1821, podemos decir que es el momento de arranque de la independencia. No hay un momento exacto. Nosotros celebramos el 16 de septiembre porque ese día, en 1810, bueno, pues ya lo sabemos, el cura de Dolores llama a la sublevación, pero no a la independencia. El llamado de Hidalgo era contra el mal gobierno. Y el mal gobierno estaba en la Nueva España. Dime una cosa, ya que estamos en Hidalgo. ¿Eso de viva Fernando VII, muera el mal gobierno, es cierto o es una leyenda urbana? No, bueno, es cierto y lógico. ¿Cómo iba de un día para otro, después de 300 años, en donde los súbditos de su católica majestad, de generación en generación, sabían que era el soberano, ahí estaba depositada la soberanía, iban a cambiar literalmente de la noche del 15 a la mañana del 16, de visión del mundo? No se atacó a ese personaje horripilante que era Fernando VII, horripilante física y moralmente, sino que fue sucediendo poco a poco. Pero te pregunto, si en el 8 la Ciudad de México hace su lectura independentista diciendo su católica majestad se entregó al francés y en consecuencia la nación mexicana ya no le debe efectivamente obediencia puesto que ellos rompieron el pacto. ¿Eso para el 10 no era ya una cosa, una especie de convicción de amplios sectores, Lorenzo? Yo creo que, fíjate, Leonardo, todavía podíamos encontrar en 1850, 1860, poblaciones mexicanas donde se suponía que el rey era el soberano. Ese es un proceso lentísimo, el de ir percolando la idea de una nación mexicana. Claro que entre las élites ya había esa idea, pero eran las élites. Recordemos que el llamado que hace Hidalgo en 1810 no es a las élites, y esa es una de las características más interesantes del proceso de independencia de México, y que costó por esa razón. En otras partes de América Latina el levantamiento es de las élites. Bolívar y todos los otros caudillos. Aquí es un levantamiento popular desde el primer instante. Eso no ocurrió en ninguna otra parte de América Latina. Correcto. Alguien puede decir, bueno, en Haití, pero Haití es muy, muy especial. En América Española nada más ocurrió aquí. Durante 300 años hubo una buena cantidad de rebeliones, de motines y de descontentos, pero no general. Esta es la primera vez que hay un levantamiento que se va a hacer general y que va a tener un contenido popular. Por eso los criollos, en su gran mayoría, no lo apoyaron.
Eso explica, entre otras cosas, a Iturbide, ahora que hablamos de Iguala. Claro. Entonces, como representante de unos criollos que no tienen mucho gusto, pero necesitan el apoyo en ese último momento de Guerrero y de lo que quedaba de la rebelión popular de 11 años atrás, bueno, claro. 10 años y tantos atrás. Oye, hablando de élites, para ustedes los historiadores, pues está clarísimo qué pasa entre el 10 y el 21 y cómo avanza, pero para el común de los mortales, como tú decías, la independencia empieza en el 10 y es el llamado Hidalgo, tenemos conocimientos más o menos generales sobre lo que significó Morelos, la Constitución, etcétera, pero nos cuesta mucho entender el 21, empezando porque dices, a ver, hoy es Día de la Bandera, pero a ver, ¿qué es eso del Plan de Iguala? ¿Y cómo se articula eso con los tratados de Córdoba? O sea, es un lío pensar en este bicentenario. O sea, finalmente, sí, ¿qué significado tiene el Plan de Iguala? Bueno, yo supongo que es un lío porque no es fácil, es una jugada a varias bandas de parte de varios grupos dirigentes, de los criollos, de el virrey, del ejército, de Guerrero, de lo que quedaba de la insurgencia. Son muchos actores y el aceptar que Iturbide es quien encabeza el movimiento en 1821, que finalmente dice que la América septentrional es independiente de España y de cualquier otra nación, pues le da a quien redacta el plan, que es Iturbide, un papel protagónico, pero políticamente desde el siglo XIX y sobre todo ya en el XX hay que desechar la figura de Iturbide. Es una figura que no es compatible con una visión más gloriosa y más clara de la independencia, porque en la realidad sí fue compleja. Iturbide en el plan de Iguala, pues lo que está tratando de hacer es que después de más de 10 años de una guerra brutal, una guerra terrible, sanguinaria, cruel, que destruye la economía, la parte más moderna de la economía, que es la minería de la plata. En el decenio de la guerra, la producción cae más de 40% respecto al decenio anterior. Y fue tan brutal la guerra y el deterioro que llevó, entre otros, a Agustín de Iturbide a decir, a ver, hay que pactar con esta gente. Más España estaba muy descompuesta ya, ¿no? Digo, primero entraron los franceses, después que si aplicaba o no la Constitución. Pero, digamos, fue un plan mal concebido el de Iguala, que arranca efectivamente con el tema de la religión, después va a la forma imperial, etcétera. Era una cosa, puestos en 1821, absolutamente descabellada, Lorenzo. No, para nada. Era bastante bien pensada, porque a partir de entonces hay un montón de proclamas. Es la manera de hacer política en México. Las proclamas, hay más de 1000 y tantas proclamas en la primera mitad del siglo XIX de militares, porque España puso el ejemplo, y es que no debemos de menospreciar que en ese 1820-1821 la proclama de el coronel Riego, que le obliga a Fernando VII a volver a la Constitución liberal que odiaba con todo su corazón, y que los conservadores mexicanos tampoco la querían. Entonces es un momento, una oportunidad única. Ya está el país, la colonia o lo que sea, todavía no es país, muy cansada y devastada por una guerra que no termina. Es cierto que los insurgentes ya eran pocos, estaban a la defensiva, pero podían quedarse en las montañas de Guerrero otros 10 años más. Y las élites están muy desgastadas ya también, ya. ¿no? Y luego, en España ganan los liberales, pues la parte conservadora de México que representa a Iturbide, y bueno, valiente cosa. Estamos luchando
contra los insurgentes, y ahora resulta que los liberales están en España y nos van a poner gobierno. Entonces mejor en este momento nos separamos y tomamos nosotros, los conservadores, la gente de bien, la gente decente, etcétera, el poder con la cooptación de lo que queda de la insurgencia. Yeah. Damos que es Guerrero en este caso. ¿Sí? La idea de las 3 garantías, ¿es una idea de Iturbide o es un pacto entre Guerrero e Iturbide? Es una idea de Iturbide que acepta Guerrero. Las 3 garantías, bueno, es lo más cercano que Guerrero tiene a lo que los insurgentes estaban peleando. Ya no tiene posibilidades de ganar, eso ya lo sabe, pero tampoco es posible destruirlo de tajo, ya no se puede, ya están en guerrillas y ya sabemos ahora, en este siglo XXI, lo que pueden ser las guerrillas en Guerrero. Que se puede prolongar por mucho tiempo. Ya lo sabemos. Pero a lo mejor te hago una pregunta imposible, pero en ese momento el plan de Iguala se vio como un triunfo de la naciente nación, o sea, se encontraban Guerrero y Iturbide, no sé en qué momento se dio efectivamente el abrazo, pero bueno, eso es una cuestión menor. El tema es que políticamente se da esa unión. ¿Lo vivieron como un triunfo o no tenemos más remedio que entendernos con estos? Yo creo que fue en ambos, desde ambos bandos, no tenemos más remedio que entendernos con estos. De tapándose la nariz Guerrero, mutuamente. Y Guerrero frente a Iturbide. Así empezó el país, mi querido Lorenzo, ¿no? Exactamente. Poniéndonos la nariz unos con otros. O sea, esta idea de que... de conveniencia. Sí. Es un arreglo de conveniencia. Ninguno de los dos triunfó. Pero eso explica que sea tan, digamos, flaco. Te pregunto también así en el plano imposible, aprovechando que es tu cumpleaños y estás de buen humor. La idea del emperador, o sea, esta idea de que Fernando VII iba a venir a México parecía pues francamente descabellada, pero pone que si el señor Francisco de Paula y si no el archiduque Carlos. O sea, ellos creían que algún príncipe tenía un fundamento suponer eso, o en realidad Iturbide desde el principio dijo, esta es mi silla imperial, solo es cuestión de que pase el tiempo. Lorenzo. Bueno, más bien lo que era imposible era Iturbide, porque después de todo, el hablar de un príncipe, recuerda que el plan de Iguala habla así, de traer a un príncipe, pero poniéndole ya unas condiciones, es decir, no iba a recrear la monarquía absoluta. No, con constitución era, ¿no? Sí, y una constitución ya con elementos mexicanos. Ya, exactamente, iban a ser mexicanos los líderes que estuvieran rodeando al monarca, pero la idea del monarca es una idea que viene, bueno, lo sabemos, medieval, y que Dios tiene un papel importante en que unas gentes puedan ser nobles y venir de cuna real, y realmente el señor Iturbide estaba fuera de lugar para ser emperador. Por eso se le, digamos que en términos muy coloquiales, se devotaron las... Porque digo, yo entiendo que aquí, y supongo que en esa época tampoco leíamos muchas noticias de lo que pasaba en España, pero digo, si los españoles llamaron el deseado a Fernando VII y salió rana, o sea, le salió como le salió, ya 12 años después, pues no había manera de pensar que el señor iba a dar frutos buenos, ¿no? Frutos maduros. Pero bueno, Agustín de Iturbide finalmente se proclama emperador y ahí empieza el desastre del país y la discordia nacional. No. El desastre estaba desde antes. El desastre ya estaba sembrado. El desastre estaba en esa división de las élites, la criolla y los mestizos, digamos la élite mestiza. Hay que recordar que Vicente Guerrero era mulato, era arriero, ahora un arriero exitoso, no era cualquier pelagatos, era alguien que había hecho su familia una cierta modesta fortuna, era clase media, pero ellos
no embonaban bien con los Lucas Alamán y los Iturbide y los españoles que se quedaron en México. Es cierto que se expulsó a una parte de ellos, pero otra parte no se fue. No, y el de Iguala es como muy generoso, ¿no? Que se queden todos y empieza el nuevo país. El decreto de expulsión viene algunos años después. Pero te pregunto finalmente, Lorenzo, para no retenerte más tiempo. ¿Qué hacemos con Iturbide? Históricamente hablando, o sea, ¿cómo oí a Astudillo que le tocó dar el discurso? Y dice, bueno, que no se les olvide que el consumador de la independencia fue Guerrero. O sea, sigue habiendo el problema de que se ha convertido en el innombrable históricamente, a pesar de ser el autor del plan. Sí, es el autor, pero no puede uno ponerle digamos, unas ideas muy altruistas detrás de ese momento. Es muy oportunista. En eso sí, hay que reconocer su oportunismo. Y hay oportunismos que son, al final de cuentas, mejores que seguir con la inercia de la guerra. Ya, el virrey Apodaca se sorprende, ahora sí, me salió el tiro por la culata, y hay todavía un intento militar de detener a Iturbide, pero era imposible, porque la mayoría de los jefes militares se fueron inmediatamente con Iturbide, incluyendo los españoles. Claro. Entonces fue un tsunami de adhesiones a Iturbide, ya estaban cansados de la guerra, y si seguían como leales a España, ¿a qué España? ¿A la España liberal? Dios santo, pues ellos odiaban el liberalismo. Entonces fue una coyuntura muy bien aprovechada por Iturbide, pero se le pasó la idea de poder suplantar la legitimidad que venía de generaciones, de la idea del monarca medieval, etcétera, por un señor que, bueno, había nacido común y corriente y que no tenía muy buena reputación. Su honestidad en relación a los dineros no era precisamente la mejor. No, oye, pues a lo largo de todo este año vamos a traer el fantasma de Iturbide, hoy con el plan de Iguala, tratados de Córdoba, hasta la entrada del trigarante a la ciudad, ¿no? Pues sí, y también pensemos en Porfirio Díaz, es otro de los casos. Oye, ese te propongo otra conversación, pero hoy Iturbide lo traen. Como que Porfirio Díaz ha habido más literatura, digamos, reivindicándolo. Yo me acuerdo del libro de Timothy Ann, pero no recuerdo otros que hayan hecho un esfuerzo por repensar o releer la figura de Iturbide. Lorenzo. No. Yo creo que el esfuerzo de los historiadores va por otros caminos, aunque de vez en vez algún historiador como Fuentino, por ejemplo el libro sobre Victoriano Huerta, bueno, pues sí, es importante entenderlo. No, hay que conocerlo, ¿no? Pues finalmente hay que conocerlos. A mí me encantaría entender intelectualmente a Iturbide. Si todas estas ideas del plan de Iguala eran ideas que estaban por ahí y él las recopiló, o realmente el tipo pues intentó reflexionar y articular un proyecto medianamente coherente. Doctor. No, ya estaban ahí, pero bueno, lo articuló muy coherentemente y en el momento exacto. Y de no ser por ese único combate que hubo, que no fue muy importante, no se derramó una gota de sangre, y es que ya se habían derramado ríos de sangre. Eso hay que tenerlo siempre en el trasfondo de ese acuerdo de Iguala. La brutalidad de la guerra que había destruido a la colonia, ya no se soportaba eso, la inseguridad, las matanzas, la economía parada, también la agrícola. Entonces ya por fin respirar, aunque fuera un mal arreglo, pero era un arreglo a seguir, darle con la guerra. Ya. Oye, pues interesantísimo el momento, y pues va a ser interesantísimo el año ya analizar no solamente los tratados de Córdoba, la llegada de O'Donoghue, cómo estaban leyendo en España este impacto, una España que a veces imaginamos como un imperio tenaz y lleno de fortalezas, y en realidad un país desgarrado y lleno de problemas, administrativamente colapsado, ¿no? Sí, y hasta que se fue la guarnición española de San Juan de Ulúa, podemos decir que realmente México se quedó ya sin españoles, aunque después vino Barradas
a intentar la reconquista. ¿Que eso es en 28? ¿Cuándo es? Sí, 28, 29, sí, por ahí. Oye, y todo ese periodo, ya me debes 3 conversaciones más, pero todo ese periodo que va del 21 hasta que perdemos o viene la independencia de Texas y el desmembramiento del país, proceso de división brutal, ¿no? En el México. Brutal. Si uno realmente, bueno, es que ya no hay tiempo para... No. Sí, pero uno se pregunta cómo es posible que México haya sobrevivido. ¿Cómo es posible que se haya intentado recuperar Texas? El ejército que se levanta, el ejército de operaciones de Texas. Texas es en el 30 y tantos, ¿no? Sí, 36, ¿no? 35, 15 años 36. después, sí. Pues vaya, Pero... apasionante nuestra historia, y quién mejor que Lorenzo Meyer para conversar con él de ella. Te mando un gran abrazo, feliz cumpleaños, doctor. Gracias, Leonardo. Cuídate mucho. Hasta la siguiente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.